Hola alumnos, en ese video se nos va a explicar qué es la tabla periódica, sus partes y una línea evolutiva de la misma. Podemos explicar elementos tan simples como el hidrógeno o el oxígeno y elementos tan difíciles de encontrar en la naturaleza como el uranio o el plutonio. En el grupo 1 de la tabla periódica, donde está el hidrógeno, podemos encontrar a los que se llaman alcalinos. Los elementos alcalinos son el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, a excepción del hidrógeno porque es un gas, no es un alcalino. En la columna 2 podemos encontrar a berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Son los llamados alcalinos térreos. En la parte de en medio de la tabla periódica podemos mencionar al hierro, cobalto, níquel, plata, oro, entre otros elementos. Los elementos que están de color blanco en su simbología significa que el ser humano los ha hecho, los ha realizado de una manera sintética en laboratorios. Los elementos que están en la parte derecha de la tabla periódica son los llamados no metales. Entre ellos podemos mencionar de color amarillo al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, fósforo, azufre y selenio. En la parte en la columna número 17 podemos encontrar los que son los halógenos, que se unen con los alcalinos para formar sales. Podemos mencionar el flúor, cloro, bromo, yodo, astato y este último que se llama un unseptio. Los que están de color anaranjado son los metales del bloque P, y estos que son 7 elementos que son boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio son los llamados metaloides. Los que se encuentran en la columna número 18 son los llamados gases nobles. Tenemos el ejemplo del helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Y acá en la parte de abajo se llaman las tierras raras. En esta ubicación de la tabla periódica, el lantano es el que ocupa el número atómico 57 y está ubicado en la tabla periódica en el periodo número 6. El actinio está ubicado en esta parte siempre de las tierras raras y está ubicado en el periodo número 7. ¿Por qué son llamados lantánidos? Porque comparten características similares del lantano. ¿Por qué se llaman actínidos? Porque comparten características del elemento actinio. En ese momento se nos explicará, se nos analizará de una manera tal la parte evolutiva de la tabla periódica. Vamos a comenzar con este científico. Dice, evolución de la tabla periódica. Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar a los elementos conocidos de acuerdo a las similitudes de sus propiedades físicas y químicas. El final a aquellos estudios es la tabla periódica moderna. Johann Wolfgang Dobereiner, nacido en 1780 y murió en 1849, encontró cierta relación en las propiedades físicas de algunos grupos de 3 elementos, a los que se les llamó triada de Dobereiner. Eso sostenía que el peso atómico del elemento central de la triada es aproximadamente igual al promedio entre los otros 2 elementos restantes. Y ahí pudo identificar que tenían relación cada uno de esos elementos. Construyó una hélice, estoy hablando de Alexandre Emile Beguyer, de papel, donde se mostraba un gráfico de espirales a los que llamó tornillo telúrico. Vamos a seguir explicando. Dice que colocó los elementos químicos conocidos hasta entonces dispuestos en orden creciente de sus pesos atómicos. Los elementos similares se encontraban alineados verticalmente. John Alexander Nierlands
Siguiendo con los trabajos de Dobereiner, Niglands ordenó los elementos químicos en orden creciente de los pesos atómicos, excluyendo al hidrógeno, observado que cada 7 elementos habían similitudes en sus propiedades. A esta clasificación se le llamó la ley de las octavas de Niglands. Ahí tenemos el ejemplo de la tabla de la ley de las octavas de este científico. Ahora vamos con Lothar Meyer. Encontró cierta correlación distinta a la ya hallada por Niglands. Buscó entonces determinar los volúmenes atómicos de los elementos. Según él, los elementos similares tenían volumen atómico con relación a los otros elementos. En esa tabla, los elementos estaban organizados en 9 columnas que se distribuían verticalmente y se señalaba gráficamente las propiedades físicas de los elementos. Demostró la relación entre los volúmenes atómicos y sus pesos. Ahí está lo que mencionaba Meyer. Siguiendo con la explicación, nos vamos a encontrar con el científico Dmitri Mendeleev. En 1869 propuso hallar a la ley de la naturaleza válida para toda clasificación sistemática de los elementos. Clasificó los elementos conocidos en la época, que eran 63. No consideró al hidrógeno, tampoco figuran ellos gases nobles, dando que aún no se conocían. Al igual que Meyer y la misma época, Mendeleev se propuso ordenar los elementos químicos en orden creciente de sus pesos atómicos, colocando en la misma columna aquellos elementos con propiedades semejantes. El mérito de Mendeleev fue haber dejado huecos en la tabla en previsión de que posteriormente se descubrieron otros elementos que coincidían con la tabla que había publicado en el año 1869. Eso es uno de los grandes aportes que ha hecho Dmitri Mendeleev, un científico ruso. Vamos con Moseley. Propuso ordenar los elementos en la tabla periódica en función de su número atómico, es decir, según su número de protones. Moseley enunció la ley periódica. Si los elementos se colocan según su número atómico, se observa una variación periódica de sus propiedades físicas y químicas. Y ahí podemos observar la tabla periódica moderna. Ahí podemos mencionar ya un poco más actualizada la tabla periódica. Gracias por la atención prestada. Bendiciones abundantes.